Hola a todos, reciban un cordial saludo a este video tutorial de la Escuela de Educación. Es un placer compartir el material de apoyo de la liquidación de nómina. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Definición. Corresponde a aquellos pasivos originados en la ejecución de un contrato de trabajo, bien en la modalidad de contrato a término fijo o a término indefinido. Para que se considere una relación laboral deben de darse los tres supuestos básicos definidos por la legislación laboral vigentes, a saber: primero, prestación personal del servicio; segundo, remuneración económica; y subordinación. Existen varios tipos de contratos. Hay contratos de prestación de servicios, hay contratos de obra, y el que nos interesa en este momentico es el contrato laboral. Y el primer supuesto, que es la prestación personal del servicio, pues mi querido estudiante, ¿qué significa? Que usted personalmente y en persona es quien debe de ir a prestar ese servicio o a realizar esas labores por las cuales fue contratado. Es un contrato laboral y por ende a usted que lo contrataron es quien debe de ir y apersonarse de las funciones que le corresponde realizar en dicha empresa. Segundo, la remuneración económica. Lo mínimo que me pueden pagar en una empresa donde yo esté trabajando y laborando mis 8 horas es un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Y qué corresponde a la subordinación? Pues mis queridos estudiantes, siempre vamos a tener un jefe, siempre va a haber una persona pendiente de que yo realice mis funciones, de que yo cumpla un horario y de que esté en la empresa de acuerdo a las funciones y de acuerdo al cargo que yo esté desempeñándola, obviamente desempeñando esas funciones. Las obligaciones laborales generadas por el régimen laboral a que está sujeta la organización tienen un efecto significativo en la toma de decisiones de los empresarios por los costos, en su mayoría fijos, que estos les generan y la serie de aportes que se van a liquidar tomando como base la nómina de salarios. Vale la pena mencionar los aportes para fiscales, los aportes a la salud y los aportes a la pensión. La jornada máxima son 48 horas semanales. El tiempo suplementario. ¿Qué es el tiempo suplementario? Son las horas extras que trabajamos en una empresa. Cuando cumplimos nuestras horas ordinarias, que son 8 horas, pues muchas veces la empresa requiere de que nos quedemos trabajando horas extras. Vamos a ver, mis queridos estudiantes, cuáles son las fórmulas para liquidar estas horas extras. La jornada diurna. ¿Cuál es la jornada diurna? La que va de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y cómo se liquidan o cuál es la fórmula para yo liquidar esas horas extras diurnas? Vamos a llamarle HEOD. ¿Qué significa horas extras ordinarias diurnas? ¿Cuál es la base o cuál es la fórmula? Es el salario básico por el número de horas ordinarias diurnas por 1.25 dividido 240. Cuando hablamos de horas extras, este 240 va a ser una constante. ¿Por qué, mis queridos estudiantes? Porque yo voy a trabajar 8 horas diarias y los días contables, que corresponden todos a 30 días, pues multiplico 8 por 3, 24, que corresponde a una constante que van a ser 240. Jornada nocturna. La jornada nocturna va de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Vamos a ver, mis queridos estudiantes, entonces, cuál es la fórmula para liquidar esas horas extras ordinarias diurnas. Salario básico por número de horas ordinarias diurnas por 1.75 dividido 2, 40. Continuamos y entonces nos vamos a los días festivos. Ya no van a ser horas extras, mis queridos estudiantes, sino días festivos. Y los días, ¿cómo se liquidan? Esos días a los cuales venimos a liquidar, que son los días festivos, corresponde la fórmula al salario básico por número de días festivos por 1.75 dividido 30. Como son 30, ya no vamos a liquidar en 2.40, sino en 30. Recordemos que los meses contables corresponden a 30 días. Así yo esté trabajando en febrero, me pagan 30 días. Así yo trabaje en el mes de marzo, que corresponde a 31 días, o en el mes de diciembre, siempre me van a liquidar y a pagar 30 días. Días festivos nocturnos, pues cuando estamos en el horario nocturno, como en una empresa industrial que por lo regular trabajan por turnos, ¿cómo se van a liquidar esos días festivos nocturnos? Salario básico por número de días festivos por 2.10 dividido 30. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos el salario básico que tiene esa persona, lo que se va a ganar en el mes, por el número de días por 2.10 y dividimos en 30. Horas extras festivas. Las horas extras festivas corresponden a aplicar la siguiente fórmula. Salario básico por número de horas festivas diurna por 2 dividido 2.40. Vamos a ver entonces cuál es la fórmula para las horas extras festivas nocturnas. Salario básico por número de horas extras festivas nocturnas por 2.50 dividido 2.40. Descuentos obligatorios. Bueno, resulta que hemos liquidado todas las horas extras que corresponden a las que ha trabajado el empleado o el obrero o el trabajador. Y llegamos entonces al total de vengado. Cuando tenemos un total de vengado debemos realizar unos descuentos. ¿Cuáles son esos descuentos que en un momento dado puede realizar ese empleador de nuestro pago o de nuestro salario? Hay unos descuentos que son obligatorios, que los debe de realizar el empleador. ¿Cuáles son? Pues el primero es el que corresponde a salud y luego el de pensión. Cojo el total de vengado, le resto el subsidio de transporte y multiplico por el 4%. El porcentaje es exactamente igual tanto para salud como pensión. Y ese es el valor que voy a descontarle al trabajador para el pago de salud y para el pago de pensión. Recordemos que si tenemos un contrato laboral, pues pertenecemos al régimen contributivo. Y como yo estoy en el régimen contributivo, ¿qué tengo que hacer? Contribuir al pago de mi seguridad social. Otro descuento que debe hacer el empleador es el descuento correspondiente a la retención en la fuente. ¿Cuándo lo hago? Cuando haya base para realizar ese descuento. En la nómina y en el enunciado que vamos a hacer no vamos a realizar el descuento por retención en la fuente. ¿Qué otro descuento realizamos? Cuando hay un mandato judicial. ¿Y qué determina un mandato judicial? Pues un embargo de salarios. ¿Por qué me pueden embargar a mí mi salario? Pues por alimentos o cuando hay un embargo comercial. Vamos a ver entonces, mis queridos estudiantes, cuáles son los descuentos voluntarios. ¿Voluntarios de quién? Del trabajador. Entonces el trabajador debe mediar o autorizar al empleador para que de su nómina le haga los siguientes descuentos.
Si el empleado se afilia a un fondo que tiene la empresa, que es el fondo de empleados, pues le escribe al empleador y le dice que le haga un descuento de X o Y valor por cooperativas, por los sindicatos, cuando el empleado tiene un ahorro programado y quiere que el empleado mediante la nómina se lo descuente, las deducciones a las compañías de seguros o entidades de beneficencia. Estos son los descuentos voluntarios ¿de quién? Del trabajador. Recordemos entonces y repito que el trabajador debe autorizar al empleador para que realice estos descuentos de la nómina. Y también cuando el empleado necesita que el empleador le haga un préstamo. Y si el empleador le hizo ese préstamo, pues luego le va a hacer descuentos que corresponden a cuentas por cobrar a trabajadores para que realice el pago de ese préstamo que le realizó el empleador. Apropiaciones de ley. Aporte de la empresa. Resulta, mis queridos estudiantes, que la empresa debe de pagar lo correspondiente a pensión en un porcentaje del 12%. Y también la empresa debe pagar lo correspondiente a la ARL. ¿Qué es la ARL? La Administradora de Riesgos Laborales. Hay una tabla para que me hagan este descuento. De acuerdo al riesgo laboral y de acuerdo al trabajo que yo esté realizando, debo de, yo como empleado, pagar esa ARL. Recordemos que es una de las responsabilidades del empleador afiliarme a la ARL y afiliarme a los fondos de pensión y afiliarme a la EPS. ¿Quién elige la EPS? El trabajador es quien dice a qué EPS quiere que lo afilie. ¿Y quién elige la ARL o la caja de compensación? El empleador. Esta es la tabla que corresponde a los descuentos que en un momento dado puede puede pagar el empleador. ¿Listo? Vamos a trabajar en nuestra nómina un riesgo menor que corresponde a la tarifa del 0.522%. Es el que corresponde a trabajadores que el riesgo no es muy alto. Entonces, en nuestra nómina vamos a hacer este riesgo, vamos a trabajar este riesgo. Hay otros riesgos que son altos y pues corresponde al riesgo, valga la redundancia, que en un momento dado esté sujeto el trabajador. Entonces, de acuerdo a eso, el empleador tendrá que pagar este porcentaje. Para fiscales. Si la empresa tiene más de 2 trabajadores, solo realiza el pago correspondiente a la caja de compensación familiar, que corresponde al 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Tengo yo entonces en mi nómina que cojo el total de vengado, resto el auxilio de transporte y multiplico por el 4%, que es lo que corresponde a la caja de compensación familiar. ¿Qué hacen las cajas de compensación familiar? Pues son los que dan un subsidio de vivienda, los que pagan el chequecito del subsidio familiar, los que dan capacitación. Bueno, las cajas de compensación familiar prestan un servicio muy importante a los trabajadores. ¿Qué dice la ley 1819 respecto a estos parafiscales? En primer lugar, hay que advertir que los aportes parafiscales no desaparecen, sino que quedan limitados a ciertos empleadores y con respecto a determinados empleados, de manera tal que los aportes parafiscales se regirán calculando como de costumbre cuando haya lugar a ellos. Recordemos que
la ley 1819 de la reforma tributaria pues trajo unas limitaciones y unas excepciones. ¿Quiénes están exonerados? Están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades o personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementario correspondiente a aquellos que tienen trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué pasa en nuestro caso y en la nómina que vamos a liquidar? Aquí no tenemos trabajadores que ganen más de 10 salarios mínimos. Entonces, nos corresponde pagar, porque tenemos más de 2 trabajadores, entonces vamos a pagar lo que corresponde, lo que vimos en la anterior diapositiva, que corresponde a ¿qué? Al 4% de la caja de compensación familiar. Asimismo, las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplica a aquellas personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los pagos que trata la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy empleador y soy persona natural y tengo un solo trabajador, yo debo de pagar lo que corresponde al 9% de los parafiscales. Y si soy persona jurídica y tengo trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debo de pagar el 9%. En nuestro caso, reitero, solo vamos a pagar lo correspondiente al 4%, que es lo de la caja de compensación familiar. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2 trabajadores y porque nuestros trabajadores no ganan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los empleadores de trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos legales vigentes o más serán o no sujetos pasivos del impuesto de renta y complementario y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales correspondientes al 9%. Así, caja de compensación 4%, SENA 2%, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%. Bueno, ya les explicaba antes qué beneficios traen para los trabajadores que su empleador está en la obligación de afiliarlos a la caja de compensación. ¿Qué pasa con el SENA? El SENA es una entidad pública que da educación gratuita para todos los colombianos. ¿Qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presta unos servicios muy importantes para todos los ciudadanos de este bello territorio colombiano. Lo que sucede es que desconocemos cuáles son y muchas veces no accedemos a ellos. Tienen guarderías, tienen hogares de paso para los niños, para las mujeres o niñas que han sido violadas, es donde van algunas personas cuando quieren adoptar niños. Recuerden la propaganda de los niños buscan su hogar, que escuchábamos muchas veces en la tele. Esto y mucho más hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos educa para que solo tengamos los hijos que en un momento dado podemos mantener, y etcétera, etcétera. Son muchos los servicios que nos prestan y por eso realizamos estos parafiscales, este pago del 9%. Provisión para prestaciones sociales, cesantías, corresponde al 8.33% del total devengado. Intereses sobre las cesantías, debemos de hacer la provisión y de liquidar el 1% mensual del total de las cesantías.
o sea, el 12% anual. La prima, la tan anhelada de prima. Pues la prima de servicios corresponde a un mes de salarios pagaderos, una quincena, o sea, 15 días del salario, el último día del mes de junio. Y la otra es pagadera en los primeros 20 días del mes de diciembre. Vacaciones. En contratos a término indefinido se les debe conceder 15 días de descanso remunerados por cada año de servicios. En cuanto a términos fijos, se les debe de cancelar si no las ha disfrutado y corresponde al 4.16. ¿Cuál es la base para liquidar esta provisión? Es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Cesantías. Las cesantías corresponden al 8.33% y es un mes por año o proporcional al tiempo trabajado. ¿Qué sucede con estas cesantías? Miren que el mismo nombre lo dice, cesante. ¿Cuándo la reclamo? ¿En qué momento puedo ir al fondo donde me he afiliado a reclamarlo? Pues cuando yo esté cesante, cuando me hayan pasado la carta del ácido en la empresa, ha sido un placer y me sacan con causa o yo me retiro y entonces yo puedo ir y retirar mis cesantías. Es un ahorro que tengo en ese fondo y las puedo retirar cuando me retiro o cuando me sacan de la empresa. Cuando yo estoy laborando en la empresa también las puedo retirar. ¿En qué caso las puedo retirar? Pues cuando voy a comprar una casa, cuando mis hijos van a estudiar, cuando yo voy a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Me las autorizan y voy al fondo y retiro mi dinero. De estas cesantías hay unos intereses que ya vimos que es el 1% o el 12% anual. Esta platica pues me lo va a pagar el empleador en el siguiente año. ¿Qué es ese dinero? Pues resulta, mis queridos estudiantes, que esta platica mensualmente el empleador debe de realizar una provisión en la nómina y al comienzo del siguiente año él la consigna en el fondo. Esta platica él la tiene todo el tiempo durante el año, durante la vigencia fiscal y genera unos intereses y esos intereses pues me los va a pagar mi empleador, me los va a consignar o me los va a liquidar y a pagármelos en mi correspondiente cuenta de ahorros que yo tenga de pago de salarios. Recordemos entonces, mis queridos estudiantes, que las vacaciones corresponden a 15 días por año y que la prima corresponden a 30 días por año. Provisiones para prestaciones sociales, apropiaciones. ¿Cuál es la base para liquidar estas apropiaciones? Es el total de vengado. ¿Y cuál es el total de vengado? El salario básico más el subsidio de transporte más las horas extras. Eso es lo que corresponde y es la base para liquidar esas apropiaciones. Recordemos entonces que cuando vayamos a hacer la apropiación para las vacaciones es sin incluir el subsidio de transporte y multiplicamos por el 4.16. Para la prima sí es el total de vengado, o sea, el salario básico más el subsidio de transporte más las horas extras y el porcentaje es el 8.33%. Las cesantías de igual manera es la misma base y el mismo porcentaje que sería el 8.33%. Sobre esas cesantías, mis queridos estudiantes, es que yo liquido este 1% mensual. Los trabajadores que dependen a partir de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes deben de reportar el 1% adicional para el Fondo de Solidaridad. La nómina que les estoy presentando tiene una columna donde dice Fondo de Solidaridad. ¿A quiénes les vamos a descontar?
aquellos trabajadores que ganen más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sobre cuál base? Sobre el total de vengado. En la nómina, recordemos que vimos que se debían de hacer unos descuentos. Dentro de esos descuentos tenemos el embargo comercial. ¿Qué es un embargo? Pues el embargo comercial es cuando yo voy a un establecimiento y saco algo a crédito, o sea, lo que normalmente llamamos nosotros los colombianos fiadito. Si voy y lo saco fiado y luego me da amnesia y se me olvida pagarlo, pues me tienen que embargar. Que salí a vacaciones y voy a sacar mis tiquetes aéreos para irme para Cartagena, para San Andrés, para Santa Marta o para el lugar que yo desee. Voy y lo saco y resulta que me insolé y me dio amnesia y luego vengo y pasan los 3, 4 meses y no hago el pago respectivo. Entonces, ¿qué hace la empresa que me fió estos tiquetes? Pues me va a realizar un embargo. Recordemos que cuando yo voy a hacer un préstamo, pues me exigen ciertos requisitos. Uno de ellos es que yo esté trabajando y otro es que para verificar que realmente estoy trabajando, pues me exigen una constancia laboral. ¿Qué debo de tener? Pues debo de ganar más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que me hagan este préstamo. ¿Por qué? Las empresas se cuidan de no realizar préstamos o fiar cosas a personas que ganen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, porque comercialmente el salario mínimo mensual legal vigente no es embargable. Entonces, pues ni vas a poder servir de fiador ni te van a fiar si ganas un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces ahí tenemos la excusa perfecta cuando algún compañero de trabajo o algún amigo nos pide el favor de que seamos fiadores. ¿Listo? Es mejor perder el amigo antes de servirle de fiador, porque después que nos toca pues pagar la deuda y de igual forma perdemos el amigo y perdemos la plata. Entonces un consejo, no seamos fiadores de nadie, absolutamente de nadie. Bueno, ¿cuál es la fórmula para liquidar el embargo comercial? Es el total de vengado menos el auxilio de transporte menos un salario mínimo mensual legal vigente dividido 5. Miren que es embargable comercialmente hasta la quinta parte que excede el salario mínimo mensual legal vigente. Hay otro embargo que es el embargo por alimentos. El embargo por alimentos, pues si tenemos una obligación que es con nuestros hijos, con nuestros padres, con el esposo, con la esposa y no estamos respondiendo, pues nos embargan por alimentos. El salario mínimo mensual legal vigente sí es embargable por alimentos, sí es embargable. Así es que por favor no vayamos a tener problemas por allí a hacer cosas que no debemos porque luego nos llega el embargo. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la fórmula para yo liquidar el embargo por alimentos? Es el total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje indicado por el juez. En el taller que les estoy dando, algunos tienen un porcentaje, entonces cogemos el total de vengado, restamos el auxilio de transporte y multiplicamos por ese porcentaje. Recordemos que es embargable hasta el 50%. Si no dice en el taller cuál es el porcentaje, entonces vamos a aplicar el porcentaje máximo que es el 50%. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte corresponde a aquellos trabajadores que tienen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ellos tienen derecho
a que se les pague el auxilio de transporte. ¿Y qué es ese auxilio de transporte? Miren que su mismo nombre lo indica, un auxilio que me da la empresa cuando no me tiene el transporte que me lleve del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Cuando la empresa tiene ese vehículo, ese carro que me transporta, pues obviamente ellos están pagando ese vehículo que me transporta y entonces no me va a pagar ese auxilio de transporte. Pero si no tiene ese transporte, pues me va a dar ese auxilio de transporte para que yo llegue puntualmente a realizar mi trabajo y que yo, una vez hecho mis labores, pues pueda llegar a mi casa. Si tengo carro, pues y gano menos de 2 salarios, pues tengo derecho a ese subsidio de transporte. Si tengo bicicleta o si tengo moto, pues me pagan para que yo le haga el mantenimiento respectivo a mi moto, a mi bicicleta y pueda llegar a tiempo a realizar mis funciones en la empresa donde yo esté trabajando. Recordemos entonces que este pago tiene la naturaleza de auxilio económico, destinación específica y por mandato de ley se debe incorporar al salario única y exclusivamente para efectos de liquidación de prestaciones sociales, de cesantías, de intereses a las cesantías y de primas. Vemos que en todas las fórmulas que hemos visto para, como fue la anterior, que fue la del embargo, se descuenta lo que al trabajador se le está pagando como auxilio de transporte. Bueno, mis queridos estudiantes, fue un gusto haberles compartido el material de apoyo que obviamente está en el foro de trabajo colaborativo. Aprovechen, vean este video las veces que usted estime conveniente. Recordemos entonces que si tenemos alguna duda al realizar esta nómina, al realizar los enunciados que de acuerdo a nuestro rol nos corresponde, pues pregunten, mis queridos estudiantes, pregunten. Recordemos que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Aprovechemos el espacio de acompañamiento que tiene el curso vía Skype o por el correo interno del curso o también por el foro. Si tienes alguna duda, pregunte, pregunte, pregunte. Bueno, me encanta mucho tenerlos en mi curso, ser su tutora. Un abrazo gigante, gigante, gigante en unión a sus seres queridos y quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Un feliz día.